los vecinos y vecinas de Mugardos tienen que saber que si esta escuela infantil fuera propiedad de la Xunta de Galicia, personas con ingresos superiores al 30% del IPREN tendrían que empezar a pagar la guardería. Y por la voluntad política de los concejales del Partido Socialista y, por supuesto, de los otros, en el concello de Mugardos, las personas que tienen... Sí, perdón, ya termino. A las personas que están por debajo de una renta del 80% del IPREN no pagan, por voluntad política. Pues a lo mejor habría que decirle a mucha gente que tienen mucha suerte de que esa guardería la tenga el concello de Mugardos, porque si la tuviera la Xunta de Galicia, habría alguno de los que está ahora mismo que no podría ir porque no la podría pagar. Bueno, pues continuamos hablando de asuntos importantes como el empleo, ¿no? Afirmaba antes el representante del Partido Socialista esa preocupación por el empleo y, bueno, me da paso esto a hablar de un proyecto que puede dar empleo, ¿no? ¿Cómo es esa conversión del Castillo de La Palma en hotel? Bueno, señora Díaz, ahora mismo, ¿en qué situación se encuentra ese proyecto y qué pasos ha dado últimamente, ¿no? Bueno, lo que ha hecho la Concejalía de Urbanismo, que tan mal funciona, porque cuando se habla del tiempo de espera en las licencias, yo ya se lo manifesté al Partido Popular, que el gobierno municipal no la retiene en el cajón, que a lo mejor hay que exigirle más productividad a los técnicos, porque son ellos los que las informan y las informan en el tiempo necesario. En todo caso, el gobierno marca las prioridades. Y una de las prioridades fue que se informase el Castillo de La Palma. Por cierto, informe que todo el mundo era consciente de que iba a ser desfavorable, porque lo habían presentado previamente a que la Xunta aprobara el Código de Tecnificación y, por lo tanto, no cumplía. En este momento, dicho de forma coloquial, la pelota está colocada en el tejado de los promotores, que ya han manifestado públicamente que estaban trabajando en la redacción del nuevo proyecto, y también hay el compromiso del gobierno municipal de dar la agilidad una vez que presenten el nuevo proyecto. Por lo tanto, ahora mismo depende de los promotores la presentación del proyecto. Después, un tema, y voy a volver un momento atrás, y yo creo que lo primero es tener conocimiento. Y las licencias de actividades no corresponden con el IAE. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el impuesto de actividad económica y otra cosa es la tasa por la licencia de actividad y apertura. Y los hosteleros no pagan IAE. Lo digo porque como aquí se intenta mezclar todo. Y la licencia, la tasa de licencia de actividad, no se ha aprobado en los últimos 3 meses, sino que se ha aprobado al inicio de esta corporación, y no solo con el voto a favor de Izquierda Unida, sino con el voto a favor unánime. Lo digo porque es importante reclamar. Y ya por último... Ahora continúa, señora Díaz, es que no, te iba a decir ya llamada, la de... sí. Todavía le queda tiempo, pero ha coincidido otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Es para vos. Mira, Sí. le quería hacer una pregunta. Estaba hablando de contar la verdad, pues que, verdad, y que diga el partido que echó a Mugardos y comarca, incluido Ferrol, a la ruina. ¿Y quién, por culpa de quién son estos recortes? ¿Por qué tiene que hacer el PP estos recortes? Es político, pero más o menos entiendo, me informo algo. Los recortes de la comarca. ¿Me lo puede contestar? Aquí, no sé a quién iba dirigida la pregunta, no escuché al principio. El PP, de los recortes de la comarca. No, yo creo que Sí, no sé si me escucha el televidente. Hola, buenas noches, ¿me escucha? Bueno, pues seguimos analizando la actualidad del municipio de Mugardos. Está hablando la señora Fuera Díaz, de la ¿no? comarca. Señora Díaz, tiene la palabra. Sí, a ver. Y ya para enlazar, porque creo que es el siguiente, entonces voy a enlazar los dos, que es el tema del Centro de Interpretación Arqueológica. Lo que se ha hecho por parte de Urbanismo es que los técnicos hicieran el informe de viabilidad urbanística y que por lo tanto ahora esté ya en manos de Patrimonio, porque Patrimonio tiene que informar el proyecto.
Esperamos que Patrimonio lo informe positivamente, dado que Patrimonio tenía representación en la mesa de selección del proyecto y que, por lo tanto, antes de que termine este año, pueda estar ya otra vez de vuelta al Concello para que se pueda iniciar la ejecución de la obra. Pues muchas gracias, señora Díaz, y hablamos ya de esos dos proyectos. Señor Ríos, ¿cómo ve ambos proyectos, ¿no? Tanto el de Castillo de la Palma como el del Museo Arqueológico, ¿no? Bueno, yo quisiera explicar que el proyecto del Castillo de la Palma data del año 2003. Estamos hablando de hace 10 años. Sí. 10 años. Yo creo que un proyecto de una envergadura tan vital para una comarca, para un pueblo como Mugardos, generador de empleo, 60 puestos directos y probablemente 200 indirectos en total, que genera riqueza en muchas otras áreas, en muchos sectores, no puede estar esperando 10 años. Es verdad que ha habido unas trabas respecto a la ley de costas, etcétera, etcétera, pero también es verdad que se ha puesto palos en la rueda para que esto no avanzara al ritmo que tenía que avanzar. Y a mí me llama poderosamente la atención que en la última Comisión de Urbanismo haya venido un informe del último proyecto, que parece ser que, según los técnicos, no se adaptaba a la normativa vigente del Código de Técnico de Edificación, que que date del año 2012, es decir, de septiembre del 2012. ¿Cómo es posible que un proyecto de tanta relevancia para un gobierno y para todo el mundo se tenga en un cajón un año entero para decirle simplemente que tiene que presentar otro porque este no se cumple, no se entra en el fondo de la cuestión? Y ahora se saque inmediatamente en la prensa que en una semana ya va a tener solucionado todo el tema. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que no se puede estar jugando con la gente tiene unas expectativas, y lo que no se puede hacer es decir que si el promotor o si no el promotor. Yo creo que el promotor tiene bastantes temores, supongo, a que un proyecto que lleva 10 años se pueda consolidar, y yo tengo mi preocupación, porque es difícil de mantener una inversión de este tipo 10 años con todas las trabas que está teniendo. Y yo creo que la corporación puede hacer más, puede hacer mucho más. Indudablemente, no tener en el cajón un año una licencia para decirle simplemente que no cumple la legalidad. Oiga, esto se le puede decir el día siguiente. Y luego, respecto a la prioridad, las licencias son autorreglados. Por mucha voluntad que se tenga de actualizar o de decir que vaya con urgencia, oiga, pero ¿qué pasa? Que el vecino que presenta una licencia para una casa, ¿qué pasa? ¿Eso no es una prioridad para el gobierno? Hay unos plazos legales que tiene que cumplir las licencias, más allá de las voluntades políticas. Oiga, si yo presento una licencia en mi plazo, pues ustedes tienen el plazo que tienen para informarlas, y punto pelota, más allá de las prioridades. ¿O qué pasa? ¿Que ahora las licencias se dan en función de voluntades políticas? Yo creo que es un error. Y si eso es así, mala voluntad política se ha tenido por tener en el cajón un año. Yo quiero decir, hay cosas que no se pueden valorar de esa manera. Entonces, yo creo que, tal y como hemos dicho nosotros, hay proyectos que hay que darles cierta agilidad, porque los plazos lo marcan, no porque tengan una relevancia interesante, que la tienen también. Respecto al tema de Caldoval, y ya saltando al otro tema, mire, es que hay cuestiones que yo creo que hay que debatir mucho más. En el Concello de Mugardos se debate muy poco de los asuntos de Mugardos, muy poco. Se cree que teniendo una mayoría se puede hacer lo que quiera, luego se castiga y se dice que los gobiernos del Partido Popular tienen mayorías absolutas y hacen. Pues miren, en el Concello de Mugardos se hace igual. Y yo creo que no se puede obviar que el Partido Popular es el grupo mayoritario en la corporación. Y yo creo que no contar con el Partido Popular para ciertos temas es un grave error. Un grave error. Y por lo tanto, el tema de Caldoval nos preocupan varias cosas. En primer lugar, la inversión que se va a hacer en ese edificio, que va a ser muy grande. El alcalde hablaba de aproximadamente 3 millones de euros en la puesta en valor de los restos. Yo creo que es una cantidad ingente que, que da un poco de temor de hablar de estas cifras con las necesidades que estamos pasando. Pero yo creo que no se ha hablado de cómo se va a gestionar un tema de esta envergadura. No se ha hablado de cómo se va a hacer. Esto va a suponer que, tras la vinculación y la obra, el Concello de Mugardos va a tener ahí un muerto que va a ser difícil de mantener. Yo me hago esa pregunta porque a mí nadie me la ha contestado. Y yo creo que eso es bueno, que un concejal de urbanismo vaya a la comisión y diga, oiga, es una preocupación nuestra y de todo el mundo. Y no es malo decirlo, porque además no era concejal en ese momento.
ha heredado un tema. Yo creo que eso hay que ponerlo encima de la mesa, porque reproducir los modelos que han aprendido y que tanto se han cuestionado, yo creo que es un doble error. Y por lo tanto, yo creo que hay que llevar los asuntos, atender absolutamente a todas las opiniones y luego el gobierno tendrá que tomar sus decisiones. Pero yo creo que en los temas fundamentales de Mugardos, tanto el Castillo de La Palma como el tema de Caldoval, que son temas muy importantes, tanto por su cuantía como para la repercusión que puede tener, tiene que haber un diálogo con todos. Y yo creo que el gobierno no está por la labor de dialogar. Se ha llevado una comisión a dar cuenta para que vaya a patrimonio, pero no hemos hablado de nada. Hay muchas dudas que a mí, yo como concejal, tengo respeto. Y yo creo que es obligación del gobierno dar explicaciones. Pues muchas gracias. Ya para finalizar, estamos a punto de terminar el debate. Señor Bujones, sobre estos dos aspectos, sobre estos dos proyectos, ¿qué opina el Partido Socialista? ¿Cómo se han llevado a cabo, ¿no? Bueno, a ver, desde el Partido Socialista, decir que evidentemente, y creo que ahí el BNG ha estado enormemente torpe en este tema. Yo creo que yo no me atrevo a echarle la culpa en estos momentos a este gobierno y al concejal de urbanismo que en estos momentos se encuentra con este pegote, que es el concejal de Izquierda Unida, pero yo creo que este tipo de cuestiones que son para nosotros son claves, o sea, porque eso sí que va a generar empleo, eso sí que va a generar riqueza económica y eso va a generar muchas otras cuestiones para el Ayuntamiento de Mugardos. Yo creo que el tema del Castillo de La Palma debió de haberse resuelto con más agilidad, porque al final es que estamos hablando de un informe de una hoja. Quiero decir, y para que se nos diga que no cumple pues, con las especificaciones técnicas y tal. Quiero decir, sin entrar en temas urbanísticos y demás. Por tanto, yo creo que el tema del Castillo de La Palma, el gobierno del BNG debió de haber sido un poco más ágil, porque entendemos que debe de ser así. Es cierto que probablemente por parte de los promotores pues no hubiera mucha prisa por hacerlo en estos momentos en que, bueno, pues se hace complicado afrontar en la situación económica en la que estamos, se hace complicado afrontar una inversión de 24 millones de euros, pero bueno, nosotros queremos manifestar este tema. En cuanto al Castillo de La Palma, también decir que, bueno, pues esto nace cuando el Partido Socialista gobernaba el Concello de Mugardos y que el último escollo al que se aludía antes desde el Partido Popular en cuanto al tema de la ley de costas también se salva en un gobierno del Partido Socialista. Y en el tema del Museo Arqueológico, bueno, pues nosotros estamos también escépticos, ¿no? Nosotros creemos que es un proyecto importante también para el Concello de Mugardos, pero también tenemos ahí nuestras dudas en cuanto a cómo vamos a ser capaces de afrontar el reto de sostener ese museo. Porque ahí sí que hay muchas dudas en cuanto a cómo será la futura gestión, cómo se va a aportar el dinero para mantener el museo. Quiero decir, no es simplemente construirlo y hacerlo, sino que después detrás va a haber unos costes y va a haber un mantenimiento que yo, desde el Partido Socialista, sospechamos que el Concello por sí solo no va a ser capaz de afrontar. Pero bueno, en ese tema, bueno, pues escépticos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, aunque sé que hay muchos temas sobre la mesa sobre los que habría que debatir respecto a estos dos proyectos y respecto a otros, como uno que se nos ha quedado en el tintero, que es ese proyecto, o ese proyecto más que proyecto de instalación de la planta de Reganosa, que cuenta con oposición y también con con apoyos por parte de ámbitos judiciales y políticos. Así que solo nos queda agradecer tanto al señor Bujones como al señor de Deus y a la señora Díaz su presencia en este debate. Gracias por haber asistido y por haber participado, y a ustedes también gracias por sus llamadas. Nosotros lo dejamos aquí, este primer debate de la temporada. Volvemos el próximo jueves con más asuntos de Ferrol y su comarca. Gracias por haber estado ahí y muy buenas noches.